en términos, para el día de hoy, en términos de cierre teórico, me gustaría hacer una especie de círculo en el cual eh, empecemos con lo que venimos dando y cerremos el círculo con la primera clase de técnicas uno. ¿Por qué con la primera clase de técnicas uno? Es decir, es cerrar un círculo teórico que empieza en técnicas uno y termina al cierre de técnicas 5, que es la discusión por la técnica, y por eso la elección del capítulo 6 del libro para hoy. El capítulo 6 tiene una parte introductoria, que es la que vamos a leer, y después tiene una parte más de glosario, de qué es la técnica, las posiciones y todo eso. Pero me gustaría hacer ese recorrido como para repasar algunas cosas que fuimos viendo durante los otros teóricos. Yo no sé si ustedes recuerdan, voy a buscar ahora el teórico Acaneva, pero al principio fuimos viendo los conceptos de arte marcial y de deporte de combate, es decir, qué era arte marcial y de dónde venía el concepto, qué era deporte de combate y cómo eso se unía en la idea de luchas. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿No? Dígame que no y lo repasamos, dígame que sí y sigo con el paso siguiente. ¿Puedes Bien, repetir, profe? bien, sí, claro. Empezamos el primer teórico, el de apertura, un poco enganchando lo que habíamos dado en técnicas uno, que era la concepción de artes marciales, de deporte de combate y cómo eso se enganchaba en luchas. Después vimos la idea de combate supremo, es decir, cómo estos autores que venimos trabajando conceptualizan al combate supremo y cómo después lo bajan a tierra con la idea de sentimiento, pensamiento y movimiento. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Que fueron los sí, sí. conceptos que llamamos arcanos que fuimos trabajando. Y ahí vimos algunas cosas que están en las grabaciones de los teóricos referidas a ver de qué se trata esto del sentimiento, pensamiento y movimiento y cómo eso podría verse en las prácticas. A mí lo que me parece interesante rescatar de esto es que en algún punto vimos que el combate supremo no es, como marca el sentido común, un combate contra otro, contra otros, sino que es un combate en definitiva con nosotros mismos. Es decir, que tiene Sí, que ver. un camino de depuración personal, habíamos hablado Ahí va, sobre eso. bien, bien. Y justamente en el teórico pasado vimos cuáles eran las etapas de esa depuración. ¿Sí? Em, entonces, para cerrar ese círculo, digamos, lo que vamos a hacer ahora es cerrar el libro con el capítulo 6 para volver a la clase uno de técnicas uno, que es el debate o la discusión sobre el concepto de técnica. ¿Sí? Para pensar todo esto que veníamos trabajando. A mí me parece que lo mejor que puedo hacer yo para hacerlo más fiel al autor es ir leyendo partes del libro. Lo van a encontrar, si lo tienen abierto, se los puedo compartir, si no, que les queda más cómodo, como quieran. Está compartiendo la imagen y estamos todos ahí en el mismo lugar. Dale, bien. Estoy pasando la pantalla a donde quiero ir y ya les comparto. Digo esto de la Bruno, fidelidad. una consulta. Dale. Para el análisis, para el parcial, ¿se puede utilizar también tu tesis? Y el Sí, otro texto. estuviste bien, Jenny, en eso, Está. Pedro. Porque nombré toda la bibliografía de Combate Supremo, pero no dije esa partecita
de la mitopraxis que le habíamos dado concretamente para eso. Ahí pegamos como un saltito de la linealidad esta que traíamos, porque en realidad la tesis, esa parte de la tesis no discute combate supremo y no conversa con esta teoría, sino que trae una cuestión metodológica concreta para pensar las observaciones. Y es la idea de mitopraxis. El teórico está grabado, lo tienen en el EVA, o sea, no voy a repetir el teórico de mitopraxis. Lo que sí voy a decir es que viendo otras investigaciones sobre luchas, la idea de mitopraxis es un concepto bien interesante para pensar, más que la técnica, lo que produce el sentido de la técnica o lo que se produce a partir de la técnica. Es decir, los elementos mitoprácticos que ustedes van a encontrar en los gimnasios, dojos, etc., tienen que ver con esos sentidos, ¿no? Con los inicios de esas selecciones técnicas que se llaman karate, o taekwondo, o judo, con qué es importante para esas personas que practican eso, y por lo tanto no solo remiten a la técnica, sino a la producción de sujetos que genera esa manifestación técnica que se llama karate, o se llama judo, o jiu-jitsu, o boxeo, ¿sí? Entonces nos interesaba cómo pegar ese saltito. Miren, ¿por qué? Porque estamos en educación física no damos bibliografía de esta, sin embargo, esta bibliografía habla mucho del cuerpo, ¿no? Lo que vemos en los trofeos son cuerpos luchando, lo que vemos en las banderas son cuerpos de nacionalidades o de determinados luchadores, los que vemos en los clubes son cuerpos peleando, así que nos interesaba traer esto de mitopraxis para pensar no solo el lugar de la entrevista del maestro y de los sentidos, sino también pensar los cuerpos que se ponen en juego en una lucha. ¿Qué cuerpos producen las luchas, ¿no? Un poco por ahí iba el sentido de traer esos recortes de esta cuestión metodológica de la tesis. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Capaz que algo muy elemental, capaz que les voy a contar algo muy obvio, pero en la unión entre el texto Combate Supremo y esas páginas de la tesis, uno lo que puede hacer es atar todo este hilo que les estoy contando, es decir, pensar la técnica y a partir de eso los sentidos que suceden en ese lugar específico, en ese club, en ese dojo, en ese gimnasio, porque de alguna manera conecta, o si suma, hace una especie de axioma, ¿no? Si sumo la bandera al maestro, a la escuela del maestro, a todo lo que me aparece en la entrevista, a las imágenes, al cuerpo, a la vestimenta, si sumo todo eso, que es lo que hace la mitopraxis, hacer una sumatoria de todo eso, encuentro de alguna manera el sentido. Le encuentro el sentido, ¿no? Encuentro cómo ese gimnasio, dojo o club está produciendo sujetos. ¿Qué elementos toman en cuenta? ¿Qué elementos no? Obviamente esto no es una investigación profunda, ¿no? Es una primera lectura de un espacio, no es un trabajo de tesis. De hecho, el margen que le damos es bastante acotado para escribir, es más bien descriptivo y tiene parte de análisis, pero sí nos interesa ver si incorporaron la lectura para marcar de alguna manera aquello que vieron, ¿sí? Porque si hay algo que tiene la metodología, es como, bueno, clavar un clavo, digamos, ¿no? Para clavar un clavo necesitan un martillo, si lo hacen con un lápiz se les va a complicar. Entonces, la metodología de la mitopraxis es el martillo para que ustedes dejen fijas ciertas ideas que venían trabajando en Combate Supremo. Voy a ir a compartir el libro para seguir pensando esto que les venía diciendo.
todos tienen claro que son dos evaluaciones, una entrega de análisis, son las dos colectivas, una entrega de análisis y una forma colectiva, que está explicado ahí en la EVA, ¿no? Todos esos accedieron, hay alguien que no accedió todavía. Digo esto porque puede pasar. Bruno, yo estaba levantando la mano un poco como para intervenir en esto que estás diciendo y por donde lo veo yo al leer el texto de Combate Supremo. Hay un texto también de Adorno que hace un análisis sobre Platón y la mímesis del significado de las palabras y el significado en sí de las cosas. Y como que lo veo mucho con esto que vos mencionás, ¿no? Toda la simbología y hacia dónde cada uno de nosotros queremos pertenecer, que es dentro de la sociedad, pero a qué de repente práctica, ¿no? Como esto que traes vos, perteneceríamos cada uno de nosotros o intentáramos. Y lo mismo con el tema de los símbolos y la palabra, qué es el karate, qué es el taekwondo, qué significado tiene cada cosa y cada gesto dentro del arte marcial, ¿verdad? Que tiene un porqué y un para qué. Y lo veo más asociado a ese concepto también de mímesis, que lo asocio con lo que trae el autor acá en Combate Supremo. Nada, un poco para mencionarlo, porque está bastante interesante ese concepto de la mímesis y cómo asociarlo de repente con esto que trae el autor. Sí, mímesis, yo justo en la tesis hay una parte que trabajo sobre eso porque es un concepto que también trabaja Elías, Norberto Elías, en el proceso civilizatorio. Y Elías, así como rápidamente, les podría decir que la mímesis, él lo trabaja, bueno, en cómo los juegos se transformaron en deportes, y también tiene un apartado al final con violencia en el deporte, que el deporte es una ficción, de alguna manera, es una ficción. Estoy admitiendo a Basalo que salió. Que el deporte Sí, no, me pasé a la compu. dale. Que el deporte de alguna manera es una ficción, es como si fuera así un enfrentamiento real. ¿Sí? Es una copia, es una imitación, pero en realidad es siempre una ficción. ¿Sí? Es un relato ficticio. Yo no estoy peleando de verdad, ¿no? Es como si fuera así. Yo no estoy, cuando estoy cantando matar a dos una vez más, no estoy diciendo que vamos a matar a más de la hinchada de enfrente. Lo hago porque es parte de ese juego, ¿no? Es ficticio. Si fuera un real todas las veces que fuera a matar a dos, habría miles de millones de muertos, no 14 en toda la historia del fútbol uruguayo, ¿no? Entonces es importante decir bueno, esa ficción o eso que sucede en la mímesis, en eso como si fuera así, como si fuera que, en las luchas sucede de alguna manera, ¿no? Yo en la tesis veo que lo dije en la clase pasada, hay una parte como que si estuvieses muriendo y reviviendo, ¿no? Cuando te ahorcan, cuando te hacen palancas, es como en algún punto me están matando y es una mezcla de placer y dolor, diría 4 pesos. De alguna manera disfruto de eso como si fuera un combate real, pero no es un combate real, es una ficción, ¿sí? No sé si te ayudé, Leandro, y si vas por ahí. Justo no es el concepto de la escuela de Frankfurt el que trae Elías, si bien Elías tiene obviamente contacto con Frankfurt, pero él es bastante más empírico. De hecho, la metodología que usa es las figuraciones, lo dice al principio del libro. Pero me parece importante sí, que pueda pensarse esta ficción, ¿sí? Porque cuando existe esa búsqueda o ese relato mítico, que de alguna manera, como decíamos cuando estudiamos lo de las tradiciones, cuando vemos las tradiciones, son siempre invenciones.
Entonces son siempre como si fueran reales, y las realidades son siempre una falta que nosotros intentamos llenar o construir, ¿no? En esto era lo que Gastón decía, que en algún punto tenía relación el libro con la producción lacaniana de significado y significante, y con una mirada de la enseñanza que se distanciaba, por ejemplo, de Parlevás, que vamos a verlo ahora, que lo trae este libro, donde significante y significado pueden tener una conexión, cuando Lacan dice que justamente el significante es aquello que no significa nada, y es la cuestión es la disputa por ese significante, y cómo en las convenciones humanas sumamos significados, ¿no? O acordamos significados, que un guante es un guante, y en eso nadie dudaría, que estos dos que están ahí colgados son guantes de boxeo. Voy a pasar al texto para ir repensando esto, porque van a ver que lo trae, ¿no? Y algunas partes me las voy a saltear porque son como poéticas y no ayudan mucho, por lo menos a mí me confundieron un poco. Y dice: quizás sea demasiado aventurarse a asegurar que la técnica nace como fin último de la aplicación de una acción motriz, o que el gesto técnico tiene su origen en el propio movimiento aplicado a un objetivo concreto para ejecutarlo con la mayor eficacia. Sí, es cierto que la técnica configura un esquema concreto y específico según la estructura neuromuscular del miembro que la ejecuta. Dependiendo de la intención y del objetivo que dicha acción tiene, nos encontramos que el movimiento y el acto requieren formaciones diferentes en su aplicación, y valiéndose de las leyes naturales de la mecánica, la física, la bioelectricidad, la neuroquímica y, por supuesto, de las potencialidades del sujeto. El movimiento primitivo, dotado de gran impulsividad, dista mucho de ser un gesto o una acción técnica tal y como entendemos actualmente, porque la depuración, de acuerdo al objetivo, no ha sido educada. Vieron que ahí diferencia un gesto primitivo de una técnica. ¿Qué les parece? ¿Qué ven ahí? Una pregunta. O sea, ¿a qué le llamas gesto primitivo? ¿A la edad primitiva? ¿A lo que podía ser un hombre en la prehistoria? A mí como que me rechina eso, porque en realidad una técnica, Él tendría su técnica para hacer las cosas. claro, que son técnicas corporales, o sea, que no estén pensadas desde aspectos científicos, de la biomecánica, bueno, es otro tema, pero no dejan de ser técnicas corporales. Ahí entra en juego esto del significado y el significante, que mencionaba Bruno. ¿Qué significado le doy yo a un gesto o un movimiento? ¿Y qué significado le encuentra el otro a ese movimiento que esa otra persona está haciendo también, ¿no? Yo creo que más una cuestión temporal es una cuestión de especificidad del movimiento. Es decir, cuando habla de gesto primitivo, habla de un gesto poco entrenado, por así decirlo, o poco pulido, van a ver, y que tiene que ver con la depuración del gesto. Y esto que dice acá, aproximarse al movimiento primario, al gesto técnico preciso para el fin determinado, mediante aprendizaje constituyendo la acción técnica. Si hay algo que tuvo este proceso civilizatorio que comentaba hoy, tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar técnicas cada vez más eficaces y más eficientes, lo va a decir ahora con algunos autores incluso del palo del entrenamiento, y él encuentra un tercer sentido además de eso, ¿no? Pero digamos, la definición clásica que ustedes van a ver en el ICEF de técnica es esto, el movimiento más eficaz, la búsqueda del movimiento más eficaz y más eficiente. De hecho, la tradición en el deporte se divide en esa búsqueda. En iniciación deportiva, donde yo no enseño mucho técnica, enseño a jugar, no sé qué, especialización y alto rendimiento. Los cursos de técnicos se dividen en esas etapas, ¿sí?
Si iniciación como de base, ¿no? Se usan diferentes acepciones ahí, especialización y alto rendimiento. Y también tiene que ver con la formación de niños, de jóvenes y de adultos, ¿no? Es una clásica herencia, digamos, de la psicología de las conductas. Entonces, ahí tenemos una posible mirada, ¿no? Y yo cuando discutía la técnica con la gente de la práctica docente, no el año pasado, sino el otro, algunas unidades venían con que, bueno, con que no había que enseñar técnica, ¿no? Estaba orientando en un espacio público. Yo les preguntaba por qué no había que enseñar técnica. Porque en realidad, nada, la técnica tiene que ver con una disciplina determinada. Es decir, si voy a enseñar voleibol, hay técnicas que hacen al voleibol. Me dicen, no, porque la técnica es eficacia y es eficiente y elimina la creatividad, ¿no? Una cosa así, venía por ahí el razonamiento. Y yo digo, bueno, pero en realidad, cuando uno enseña técnica, no tiene por qué mostrar el modelo ideal. Si yo quiero jugar al voleibol, lo importante es pasarla para el otro lado. Y enseñamos técnicas para pasarlas para el otro lado. ¿Por qué? Porque eso hace que el voleibol sea más divertido cuando jugamos en este espacio público. Y porque cuanto más técnicas sepamos, más nos vamos a divertir. Y si el sentido o el objetivo era que la gente se divierta y se incluya jugando, está bueno enseñar diferentes técnicas. Dale, Jenny. Cabrera levantó la mano. Perdón, no, yo acá, por ejemplo, la técnica la identifico más como, capaz que es un bolazo, pero lo que yo entiendo es que es como una herramienta, ¿no? Es como una herramienta para transmitir otras cosas. También lo asocio con el linaje ese que se habla, de por ejemplo, un arte marcial utiliza sus técnicas para transmitir, no sé, además de técnicas y de gestos eficaces, hablando deportivamente, para transmitir otras cosas que no tienen que ver con lo físico, sino más con lo espiritual y todas esas cosas. Que nada, eso, veo la técnica como una herramienta que permite transmitir todo eso que va más allá de lo deportivo, de lo físico. En cada arte marcial, ¿no? Cada arte marcial tiene su técnica, pero creo que todas la utilizan para otra cosa, no solo Sí, para eso, para el combate. yo, nada, viendo durante mucho tiempo esta gente que enseña artes marciales, me imagino que ustedes lo vieron, no sería tan taxativo, sino que hay como una especie de oscilación, ¿no? Hay algunos que les interesa la eficiencia y la eficacia, y está clarísimo, y hay algunos que, los de Tai Chi, ¿no? Van como por otros lugares, ¿no? Por eso en la tesis aparece el budoka moderno, que es una oscilación entre el ético guerrero y el deportivo, es decir, esa preocupación por el resultado competitivo, la búsqueda del récord, digamos, para Goodman, y esa otra búsqueda, que tradicionalmente era del guerrero, como dijimos, pero que son otras búsquedas, ¿no? Acá trae un ejemplo de cuando lanzamos una piedra sin más, el énfasis está en el hecho de que la piedra se despegue de la mano, pero si percibimos, depende del objetivo, porque si el objetivo concreto está situado en una distancia determinada, voy a admitir acá, y con unas dimensiones específicas, el gesto, el movimiento y la acción varían considerablemente, porque ya no es únicamente que la piedra se despegue de la mano, sino que la fuerza sea adecuada, que el posicionamiento sea correcto y que la estética del acto sea bella. Ahí vemos dos objetivos, ¿no? La estética del acto y la eficacia de la técnica. Las distintas angulaciones, el uso de las determinadas coordinaciones y sinergias, la confluencia de ciertos factores que hace la casualidad se destierre y entre en acción la investigación y la ciencia. Ahí radica la base de la técnica, en la fuerza conjugada con la belleza, el gesto natural depurado a través de un análisis específico para que resulte plástico, fácil y eficaz, considerando pues que el gesto aparece una vez dominado, lleno de belleza, de gran facilidad y sencillez, y tremendamente eficaz y contundente. Evidentemente ahí mezcla dos intencionalidades. Por un lado,
la belleza, la estética, las cuestiones externas, y por otro, todo lo que tiene que ver con el resultado técnico, ¿no? No hay lugar a la posibilidad, es la única salida posible para alcanzar lo perseguido, es la fuerza del ser, ¿no? Es decir, está hablando no de una fuerza solamente biomecánica, sino de una fuerza de sentido. Por eso se pregunta, ¿cómo se manifiesta esa técnica? Es a través del movimiento corporal, de la infinitud de gestos corporales posibles que se va seleccionando, la acción precisa, y esta acción tiene su propio idioma. El universo del mimo, por ejemplo, requiere de una gran técnica para lograr comunicar con su cuerpo, a través de su movimiento o quietud corporal, algo concreto. Lo más asombroso es que en la danza, el más insignificante detalle gestual tiene un significado profundo y trascendente. Este es el lenguaje de la técnica, el cuerpo y su movimiento. Voy a pegar un salto. El combate, y cuando habla de combate con C mayúscula está hablando del combate supremo, como cualquier actividad humana encierra todo un sentido trascendental en un movimiento original, y es mediante este movimiento que recrea la constante contradicción y armonía entre la vida y la muerte, entre el hombre con mayúscula y el hombre. Es decir, el hombre ser y el hombre que ejecuta, ¿no? De esta forma, los movimientos ejecutados por los contendientes configuran ancestrales movimientos y ritos de supervivencia y de dominio sobre otras tribus y sobre el otro hombre. Creo que un poco esto cierra lo que veníamos diciendo de los sentidos de la técnica, ¿no? ¿De qué es lo que aparece cuando hay una técnica? Bueno, aparece todo esto que es trascendental o que trasciende, por así decirlo, más fácilmente. Mira que cuando tienes una técnica, cuando llegaste a vos a hacer una técnica, te salga bien o mal, pasaron muchas cosas antes para que vos hagas esa técnica. Hubo un linaje, esto que decía Pedro, una historia, un medio, puede ser un medio masivo, una televisión, un libro, una red social, que dijo, esto vale la pena ser transmitido, ¿no? Como les contaba el otro día, aquellos de Krav Maga, que enseñaban defensa personal por Instagram. El combate persigue una técnica tan precisa y tan depurada que requiere del más minucioso estudio y análisis para su comprensión. La elegancia en la expresión de la fuerza y la belleza, en la conjunción de ambos contendientes, exige un arduo y largo proceso de entrenamiento, corrigiendo errores y buscando el símbolo más apropiado. Pensando si uno lo ve así y dice, está leyendo Matetier o está leyendo Bompa, la gente del entrenamiento diría, está hablando de eficacia técnica, ¿no? Pero en realidad, pensando en estos autores, es un poco más, tiene con otro sentido, ¿no? El movimiento apropiado no es un modelo, eso es importante, sino que tiene que ver con el modelo, con una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda que nunca termina. Por eso no habría un modelo. Por más que se hable de perfección, ¿no? Entonces, es la búsqueda de esa técnica los que nos pone en un momento de igualdad, ¿no? Es que accedimos a ese espacio en el cual todos podemos entrar a depurar la técnica. Es decir, a estudiar ese gesto, a pensar en cómo poder avanzar en ese camino, ¿sí? Más allá de, ¿no? Algo que decía Gastón, hacer la técnica no tiene el sentido es hacer la técnica, ¿sí? No tiene por qué tener un sentido estético, de eficiencia, ¿no? Como decía antes. Entonces, algo que trae es, para eso sirve la técnica, para evolucionar a través y por el movimiento corporal, vehículo de expresión en búsqueda de tan anhelada perfección que eleva al hombre a la altura de los dioses. A mí a veces me confunde un poco el libro, les digo la verdad. Les voy a ser sincero. Una pregunta, ¿no?
Dale, Seba. Porque ahí en eso último que dijiste, entiendo, si el sentido es la técnica, el fin último es la técnica, y mi objetivo es, de repente no es la eficacia y la eficiencia, sino es hacer esa técnica. Pero esa técnica en sus orígenes tenía otro sentido. ¿Qué pasa ahí? Y después tengo otras dos también. En esto que venías diciendo del proceso, cuando comienza el proceso civilizatorio, ¿cuándo comienza el proceso civilizatorio? ¿Cuándo se puede marcar el antes y el después? Porque estamos hablando de lo primitivo. ¿En qué momento empieza la técnica de lanzar la piedra? ¿Desde que bajamos del árbol o de que trepamos al árbol? O sea, ¿dónde está el inicio? Yo lo veo más, mi forma de pensar es que hay un momento en el que avanzamos muy rápido, pero es algo que viene desde siempre. Siempre hemos buscado eso de tirar la piedra, capaz que para matar a un animal y poder alimentarnos. Y antes fue trepar el árbol para cazar comida, porque si estamos hablando de lo primitivo, estamos hablando de la evolución. Y después, eso mismo que decía que se hablaba, yo me pregunto si en la búsqueda de esta técnica también no hay creatividad. Porque si decimos que si hay un modelo, y yo le enseño ese modelo a la persona y carece de creatividad, me pregunto yo si no hay creatividad en esa búsqueda de esa eficiencia, de esa eficacia. Si el sujeto no hace un proceso ahí. Fueron como tres en una, ¿no? Sí, yo me acuerdo de dos, pero cuando intente responderlas, me decís que falta. Pedro y Jenny. No, capaz que eso que dice Seba, del antes y el después, yo lo asocio como a la globalización, ¿no? De que los hombres aprendieron a luchar para defenderse, para sobrevivir, y bueno, después está el deporte contemporáneo de que aprendes a luchar para ganar una competencia. Son como dos formas de lucha bien marcadas, bien distintas, que no sé yo tampoco cuándo pasamos de una a otra. Yo lo asocio a eso, desde el momento que los hombres no tuvieron que luchar para sobrevivir, entonces se convirtió la lucha en otra cosa. Bueno, yo creo que hizo una pregunta bastante compleja, Sebastián, tiene que ver con esto del proceso civilizatorio. Y me quedó algo ahí con la cuestión de lo primitivo y lo evolucionado. Voy a intentar ser breve, dijo Chávez y habló 12 horas. ¿Cuándo empieza el proceso civilizatorio? Cuando hablamos de civilización hablamos de civita, que era la persona que vivía en la ciudad. Es decir, las civilizaciones existieron no desde que existía la humanidad, sino desde que hubo grandes asentamientos a los que llamamos ciudades. ¿Sí? O de alguna manera llamamos ciudades de diferentes maneras e instalamos ahí monumentos. Por ejemplo, se habla de la civilización maya, la civilización egipcia, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron grandes asentamientos donde había concentraciones de riquezas, monarcas, reyes, en sus diferentes dimensiones. Entonces ahí había civilizaciones. ¿Por qué? Porque había un modelo. Ahora, el proceso civilizatorio como tal se le denomina el proceso civilizatorio moderno occidental. Con las diferentes revoluciones industriales, ¿no? Que están asociadas al proceso civilizatorio y a los cambios tecnológicos. A mí, por mi perspectiva de investigación, creo que la palabra primitivo y la palabra evolución son obsoletas, por lo menos para pensar a los seres humanos. Podría ser útil para pensar a los animales o a los vegetales. Pero en los seres humanos, no, digamos, no hay una especie más evolucionada que otra. La especie es Sapiens sapiens.
en comparación al Australopithecus o al Neandertal, sí, claro. Podríamos decir que son especies diferentes, pero no más evolucionadas. Tienen otros niveles de inteligencia. Digamos, eso de ser evolucionado para el Sapiens Sapiens, que somos los que tenemos la inteligencia más desarrollada porque nos inscribimos en el lenguaje, tiene que ver con lo que se llama antropocentrismo, es decir, pensar que el hombre es el centro del mundo y lo demás es menos evolucionado. Esa es una mirada posible, ¿no? Es decir, que el hombre es el que domina la naturaleza, todo este discurso de Lacan, ¿no? Bueno, está inscrito en el lenguaje, entonces define los significados de los demás sujetos y de los más seres, ¿no? Define lo que es un árbol, lo que es una piedra, lo que es un animal. Entonces es el ser más evolucionado, se le dice, ¿no? Desde la biología. Ahora, no estamos en un curso de biología, pero sí, bueno, pensar, eso existe en el discurso, entonces vale la pena decir que hay gente que le llama evolución. Natalia Estela. Corto en esta parte, sigo después, Seba. Sí, ya a mí yo también quería comentar sobre eso, Bruno, de lo primitivo asociado a la idea de evolución, que es algo que en Técnicas 1 criticamos bastante, si se quiere, ¿no? Esa idea. Y pensaba en que quizá lo primitivo acá tiene que ver en esta cita que leíamos con la idea, me pareció que estaba bueno pensarlo así, que en realidad yo no, pero digo, me parece que es útil pensarlo así, pensar la idea de primitivo en este caso como la idea de ausencia de lenguaje para pensar la técnica. Entonces quizás una técnica está codificada, tiene un sentido colectivo, y quizá un movimiento primitivo es el que no está puesto en esa relación con lo codificado, con lo colectivo, sin importar si es primitivo en el sentido evolutivo, digamos. No sé si me explico, capaz que fui un poco entreverada. Sí, yo creo que es un término poco feliz que usa el autor, pero no se refiere a primitivo. Claro. Yo ahí lo que entendí, o sea, lo que me parece que está bueno pensar, para no pensar la idea de primitivo asociada a la evolución, es un poco por ahí. Porque si no, para no entrar en esa, no sé. Sí, bueno, ahí lo dice, viene de poco depurado, más bien, ¿no? Un movimiento poco pulido. Después del pulido también lo va a traer. Y la creatividad es inherente a este proceso. Por lo poco que leo al autor, ¿no? Digamos. Yo entiendo que no habría técnica sin creatividad, porque la creatividad está constantemente funcionando en esa búsqueda, Seba. Entonces, no es que yo busque la creatividad, no es algo que pueda manipular, sino que al no haber un modelo, la creatividad es inherente a ese proceso. No sé cómo lo ve el resto. A mí esto de lo primitivo y diferenciarlo justamente, y un poco el ejemplo que traía Seba, quizás lo veo con eso de buscar esa perfección en donde de repente nunca es alcanzada, ¿no? Yo de repente trepo el árbol, bajo del árbol, y es un nuevo comienzo. O sea, yo ya trepé el árbol, logré mi objetivo, pero seguramente cuando lo trepe de nuevo, lo voy a trepar de mejor manera que la primera vez. Voy a encontrar las ramas, de cuál rama me voy a agarrar mejor y cómo optimizar los recursos que tengo, ¿no? Y lo mismo quizás esto, ¿no? Por eso también la simbología, esto de los grados, de cómo vos cuando llegás a un cinturón blanco es, bueno, un nuevo comienzo, o sea, sabés, pero no sabés nada a la vez. Entonces estamos en esa lucha constante de buscar esa perfección que en realidad se puede seguir puliendo y puliendo y puliendo a lo largo de toda la vida. Y así la humanidad en sí.
y por eso lo veo más asociado por ese lado. Capaz que no, pero yo como que lo veo un poco así. Sí, yo también quería aclarar que el concepto de primitivo es un concepto poco feliz de la antropología estructural que se utilizó a los inicios por aquellos antropólogos que vivían en las capitales de Francia, en París, y iban a las islas lejanas a estudiar cómo se vivía en esos lugares que le decían primitivo porque no estaban con ciudades, no estaban tecnológicamente avanzados, las formas de intercambio eran, ellos por eso le decían primitivas, digamos, ¿no? Todavía se cambiaban existía el trueque, existían los matrimonios por camellos y todo eso, todo ese tipo de cambios, ¿no? De ahí sale la teoría del don de Moss, es decir, si yo te doy algo, vos me tenés que dar otra cosa, y ese algo tiene que valer más o menos lo que yo te doy, y si no, lo que genero es una deuda. Si pueden buscarlo, teoría del don de Moss, es bien interesante, lo estudia en ese intercambio primitivo, ¿no? Entonces, es algo que la antropología pelea y discute bastante, ¿no? Esta idea de que hay determinados seres que siguen viviendo de forma primitiva, como si nosotros en algún momento hubiésemos vivido así o viviríamos así si no hubiésemos sido tan inteligentes para evolucionar, ¿no? Y de alguna manera es obviamente peyorativo, es decirle a los indios del Amazonas que son primitivos, ¿cómo van a vivir así, sin ropa? ¿No? ¿Cómo van a vivir así en esas condiciones? ¿Cómo van a jugar así? Hay que ponerse campeones para jugar al fútbol. No van a jugar con una pelota de cuero. ¿No? Son unos primitivos. Entonces, de alguna manera, eso... Es decir, ¿cómo voy a enseñar esto en la escuela? Eso es primitivo, eso no entra, ¿no? Nada, es como para pensarlo, ¿no? ¿Cómo asignamos significados o pensar que todos vienen de la misma manera, ¿no? Porque si hay algo que han hecho las prácticas o las artes marciales, incluso las formaciones universitarias, es decir, entran en primero o cinturón blanco y vienen todos de la misma manera. Son primitivos, ¿no? Gran parte de los memes en las artes marciales se las dedican a los cinturones blancos, que se creen perros grandes y en realidad son perros chiquitos. Deben haber visto memes de esos por todos lados. Y en realidad es saber que las personas no son iguales y vienen de diferentes lugares, ¿no? Es más, hoy a la universidad está entrando gente que viene de otras carreras y a los dojos entra gente que viene de otras luchas. Sería ignorar que hoy en luchas no hay nadie que venga de karate, de boxeo, de judo, de lo que fuera, ¿no? Como gente que no tiene conocimiento, que es primitiva, y lo que tenemos que hacer es educarla para que lo tenga. Y en realidad el proceso formativo es bastante más complejo. Me gustaría seguir con la lectura. Hola, Dale, Gastón. no, quería saludar antes que nada, Bien. que llegué un poquito tarde, y tal, como llegué tarde, me perdí como gran parte de por dónde venía y traté de ahí seguir el hilo, y simplemente la acotación porque como capaz que alguien lo dijo, por eso no sé, pero la interpretación que yo hago de esa parte, por si no salió, es para mí sinónimo de primario, no primitivo. O sea, lo utiliza como el movimiento puro, o yendo más a las cosas que yo he leído, no atravesado por el discurso quizás. Yo siempre pongo el ejemplo de Juana, mi hija, ahora tiene 1 año y 5 meses, y que en realidad los gestos y los movimientos no están atravesados por el discurso. Entonces, por ahí, para tomar algo, hace un movimiento totalmente inesperado, espontáneo, que yo nunca haría para, no sé, agarrar un cubo. Y creo que al movimiento primitivo, no a la persona primitiva se refiere ahí, ¿no? Al movimiento en ese estado de pureza
que creo que lo decía Leandro, que después que se hizo ese movimiento, cuando se volvió a hacer, empezó a tomar un sentido, cuando se le puso un objetivo, empieza esa depuración, empieza a tratar de ser más eficiente, de buscarle la vuelta. Pero eso ya para mí que tiene mucho que ver con cuando se entra en el lenguaje, ¿sí? En la descripción del lenguaje. Pero eso nada más, yo hago esa interpretación de ese término. Nada más. Sí, ya lo había dicho Natalia Stella, también algo similar, y veníamos con esa idea. El combate no busca rivalizar, ni siquiera enfrentar por medio de gestos profundamente bellos, ejecuta una danza que tiene como fin último rozar la luz del movimiento perfecto sobre la base de 3 pilares que son la sencillez, la aceptación y la confianza. El movimiento trasciende al impacto porque el impacto forma unidad con el movimiento. Y de esta forma el combate supremo habla mediante el movimiento técnico corporal del ancestral rito de la armonía entre luz y oscuridad, sol y sombra, vida y muerte, del placer y el dolor, encontrando en este enfrentamiento los dos contendientes del preciado equilibrio psicofísico sensitivo. En la técnica descubrimos el lenguaje del perfecto manifestado a través del símbolo del cuerpo en la acción técnica del combate supremo. Ay, perdón. Bien. No sé cómo lo ven acá, pero yo creo que en esa cuestión de la búsqueda del combate supremo, como esta cuestión de la ejecución técnica por la técnica, hay una cuestión fuerte que trae el autor, que es esto del sentimiento, movimiento, pensamiento, y cómo tenemos que hacer para ir incorporando esta cuestión técnica, y ahí trae tres cosas como que le dice pilares, ¿no? Es decir, para admitir de esa técnica hay que pensar en la sencillez, la aceptación y la confianza, que después los va a desarrollar mucho más, no acá en esta primera parte, pero sí que tiene que ver con, digamos, combatir con esa, esto sí lo va a decir, combatir con esa idea de eficacia, ¿sí? Que no tiene que ver siempre con el modelo, con lo que veníamos diciendo, sino con esta otra cosa, ¿no? Que en la técnica hay una cuestión de de lo que Moss diría un acto tradicional, ¿no? Es decir, es la corporalización de la tradición, y por eso refiere a algo ancestral, digamos. Lo que decíamos hoy, cuando ustedes hacen una técnica es porque hubo una tradición que hizo que llegara a ustedes. Dale, Mati. Gracias, Bruno. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, me estaba leyendo ahí los pilares y retomando lo que vos decías. Esos 3 pilares tienen como sus apuntes al sentimiento, movimiento, pensamiento cada uno. O sea, sería como la sencillez del movimiento vinculado a la técnica, la aceptación del pensamiento vinculado a la mente y la confianza en cuanto a la mótica. O sea, hay como siempre separa de esos 3 pilares y los va desarrollando también. En otros pasajes del libro, ¿no? Pero eso viene de por ahí. O sea, hay como una linealidad. Y esto que traías de Moss, lo estaba pensando desde que cuando empezó o sea, desde el primer párrafo ahí, esta idea del hombre total que trae. Que estaba queriendo compartir un pedacito de lo que decimos de Técnicas 1, porque
me parecía como que era bastante alineado en algunos puntos. Moss entiende la técnica corporal como la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional. Se debe tener una consideración del hombre total a la hora de analizar una técnica corporal, donde confluye una mirada física o mecánica, una teoría anátomo-fisiológica y una sociológica o psicológica, que también va como de vuelta, diferentes puntas para ver la cosa. Yo quiero agregar ahí una cosita más a lo de Mati, porque este libro es como un gran espiral y nosotros también fuimos como tocando diferentes puntos, entonces es muy difícil atar algunos cabos. Pero, por ejemplo, en esto de la idea del ser, y repasando cosas que habíamos pasado en los teóricos anteriores, el ser humano, la idea de ser, que llama la atención acá, ¿no? Que no se habla ni de, por momentos se nombra el individuo, el sujeto, pero en realidad acá es la idea de ser. El libro lo asocia a tres componentes, que es el cuerpo, hay como tres cuerpos en el ser: el cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo físico. ¿Tá? Y siguiendo la línea de esto que decía Mati, el cuerpo espiritual está en el sentimiento, el cuerpo mental en el pensamiento, el cuerpo físico en el movimiento, ¿no? Eso es SMP. Entonces, esto que estamos hablando ahora, esto que se refiere ahora, es del cuerpo físico, y con respecto al factor M del movimiento. O sea, cada una de estas tres cosas que yo nombré, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo físico, cada uno tenía tres pilares. O sea, que eran 9 pilares en total que reunía este ser, ¿no? Y los 3 pilares del cuerpo físico son estos 3 que nombra ahí la sencillez, la aceptación y la confianza. Ah, eran del cuerpo físico, me había confundido yo. No, y en realidad lo que está bueno es como después ir a esas partes, porque por ejemplo, por sencillez capaz que uno puede interpretar como algo simple, y en realidad sencillez dice, es la manifestación del dominio y control de un gesto técnico frente a cualquier situación prevista o imprevista. Como rasgos significativos la eficacia, la facilidad y la elegancia. Se distingue por la belleza global del movimiento y no por su estructura y su parcelación. Después, la aceptación es la actitud de resolución y mansedumbre tomada ante la adversidad. La aceptación requiere una mayor participación del nivel mental, ya que el esfuerzo es duro y ha de ser a través de la voluntad, el desapego y la decisión que surja, de eso que surja la aceptación como respuesta a través de un enfrentamiento. Esto me había detenido en esta idea de aceptación también, porque tiene que ver con esta idea del saludo, de la humildad para aprender, o sea, y aceptar en la adversidad, aceptar, por ejemplo, algo inesperado, algo que en un combate se puede dar, ¿no? Que hablábamos también, yo ponía el ejemplo me acuerdo que yo hablé esto después que pasó la gente de capoeira, de que en ese diálogo, en ese juego, pueden haber cosas bienvenidas y no, y en realidad lo que uno tiene que tener esa capacidad de aceptar lo que venga, ¿sí? Que en un combate puede ser un golpe, una actitud, una sensación, y bueno, y la confianza también la define, la expresión del desarrollo y control del poder interno, llevado hasta el límite de creer en la inocencia del otro y en la esperanza de que no hará falta usar el poder exterior para sintonizar con el entorno y con uno mismo. Digo, porque son palabras que habitualmente usamos, pero en realidad como que cuando vamos a este párrafo hay que contextualizarlas y ver qué quería decir el autor con esas 3 palabras, ¿no? Gastón, bien ahí con esa aclaración porque tenía una confusión y ahora volví al libro. Y me vino bien refrescar algunos apuntes. Esos 3 pilares que son del cuerpo físico que como bien decís, dan como, yo me lo escribí como una forma como de suma, así decía, el cuerpo físico, bloque 1, bloque 2, bloque 3, y decía sencillez, la aceptación y la confianza, y quedaban como la fuerza. Después del cuerpo mental destacaba la practicidad, los pilares que serían del cuerpo mental serían la practicidad, la creatividad y la libertad, y que eso da como resultado adaptabilidad, o se debe apuntar a la adaptabilidad. Y el cuerpo espiritual,
los tres pilares que destaca el libro son la integralidad, la vivencialidad y la espontaneidad, que dan como resultado la pureza. O sea, y que a eso se llegan a través de la perfección, la reflexión y la meditación. O sea, sí, me pareció como muy loco eso de que siempre había como tríadas para todo, ¿no? Así dicho, así queda medio entreverado, pero en el capítulo 2.3 está bastante detallado, 2.3, 2.4 creo que es. O sea, nada, de vuelta, son conceptos que vienen como cargados de antes y ayudan a esa contextualización que decías. Y nada, pensaba también como última reflexión, así un poquito como se me viene ahora, ¿no? ¿Cómo cruza con la idea de técnica esto? Si aparece la idea de fuerza, la de perfección, en este libro por lo menos, pero creo que no es una lógica como la podemos entender así tan llanamente, un poco más holística de repente. Incluso la reflexión y la meditación como camino para llegar hacia. Bien, a mí me gustaría avanzar un poco como para terminar al menos esta introducción en esta parte que empieza como a definir la técnica según diferentes autores y usa mucho algunos tradicionales que vemos en la educación física. Por ejemplo, nada, un comentario que hice al principio para los que se suman más tarde es que la idea de este teórico era unir con el primer teórico de técnicas 1 sobre todo, es decir, cerrar ese círculo de empezar en técnicas 1, recorrer el curso, técnica 5 y volver a la discusión sobre la técnica para pensar los análisis y las formas que hay que trabajar. Entonces, trajimos el capítulo 6 y en esta parte define con los clásicos, ¿no? El estereotipo con Nemesuri, el estereotipo del movimiento constituye un proceso motor dirigido en el que el aprovechamiento dosificado y regulado de la fuerza tiene lugar en un tiempo determinado y de acuerdo a una sucesión exactamente planificada de acción de los músculos. En el libro Formalización del Karate Deportivo se define técnica como modo de ejecutar acciones motrices concretas atendiéndose a las leyes mecánicas que rigen el movimiento dado y observado unas normas establecidas. Desde el punto de vista del análisis praxeológico, Parlevas describe como praxemia a la conducta motriz de un jugador interpretada como un signo en el cual el significante es el comportamiento observable y el significado el proyecto táctico tal como ha sido percibido. La asociación de un significado comportamental y un significado táctico constituye una praxemia. Siguiendo con el análisis praxeológico, la técnica deportiva podría definirse como el modelo de ejecución biomecánico mediante el cual el individuo resuelve de forma operativa la acción práctica que le plantea una acción motriz determinada. Diversos autores han definido e interpretado el concepto de técnica, y ahí trae a Meinel como un procedimiento que conduce de manera directa y económica a conseguir el alto resultado. Fidelus, que dice que es el modo de consecución de un objetivo motor señalado por la táctica, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de las características psíquicas y motrices. Y para Matetiev, al hablar de técnica deportiva hay que diferenciar dos significados de expresión. El modelo ideal de la acción de competición elaborado en base a la experiencia práctica o teórica, y por otro el modo en formación en el deportista que de realizar la competición que se caracteriza por tal o cual grado de utilización eficaz por parte de sus posibilidades de alcanzar el resultado deportivo. Los criterios existen respecto a la maestría técnico-deportiva entonces, y están relacionados con la suposición de que el proceso de perfeccionamiento deportivo, la técnica del deportista, en la técnica del deportista debe aproximarse a cierto ideal que refleje los modos más eficientes de realizar las acciones deportivas. A todo esto
ellos le agregan un tercer sentido que es el principio del respeto por el movimiento natural. Dicen, entendemos que las constantes en estas definiciones se basan en dos principios claramente señalados. El principio de la eficacia, como la perfecta conexión entre el proyecto motor y su realización, y el principio de la economía, o la eficiencia, entendido como la economía, aquel uso de la energía disponible para la obtención del más alto resultado. Para nosotros existe un tercer principio que es el de respeto del movimiento natural. Solo para redondear esto, el Diccionario de Ciencias del Deporte de Unisport dice que la técnica deportiva es una secuencia específica de movimientos o movimientos parciales puestos en práctica para resolver las tareas motrices en las situaciones deportivas. Y continúa describiendo la técnica deportiva de la siguiente manera. La técnica motriz es un concepto en síntesis que va más allá del campo del deporte. Con este término se pueden designar todas las secuencias de movimientos y movimientos parciales, tanto en situaciones deportivas como en situaciones extradeportivas, que no buscan necesariamente el alto rendimiento. Por consiguiente, la técnica deportiva es una técnica de movimiento determinada y delimitada por condicionantes secundarias específicas al deporte. Bueno, y después trae una cita del profe de esgrima del INEF, que dice: la técnica es el procedimiento simple o compuesto del que se sirve un arte. Y finalmente nosotros entendemos por técnica la búsqueda de perfección, el conocimiento y la eficacia a través del movimiento. Y después pasa a los elementos de la técnica y empieza todo el glosario de clasificación. Solo para quedarnos con esto más bien al final, es, digamos, evidente que los autores, voy a dejar de compartir, agregan a esta idea de eficiencia y eficacia que hace a la tradición de los estudios en las ciencias del deporte, como llaman ellos, a esta cuestión de búsqueda de la perfección, el conocimiento y la eficacia a través del movimiento. Es decir, no solamente hay una cuestión de la eficacia y la eficiencia, sino hay una cuestión de conocimiento. De conocimiento, uno diría, ¿de qué? Del conocimiento de la técnica, de conocimiento de la disciplina. Bueno, si la técnica es siempre esto es una pregunta que les estoy haciendo, ¿no? Si la técnica es una búsqueda, y la búsqueda únicamente la puedo hacer si pienso que hay un sujeto, entonces no podría separarse técnica y sujeto, por ejemplo, ¿no? Si es una búsqueda constante. Eso es como una primera cosa que se me viene a la cabeza. Pero los dejo. Los dejo hablar, no, los dejo todavía. No, una cosa antes de abrir la ronda ahí también, bueno, soy parte de la ronda también, pero pues me gustó la idea esta de cerrar ese círculo, y que justamente las primeras palabras que ya las habrán leído de este capítulo, dice, esa primera frase que dice: quizás sea demasiado aventurarse a asegurar que la técnica nace como fin último de la aplicación de una acción motriz, o que el gesto técnico tiene su origen en el propio movimiento aplicado a un objetivo concreto para ejecutarlo con la mayor eficacia, y termina diciendo que para nosotros es una búsqueda de perfección, de conocimiento y la eficacia a través del movimiento. Me parece que toma, no descarta ninguno de los referentes vinculados a la gente que estudió el problema de la técnica desde determinada perspectiva, los toma, pero también es fiel con el discurso que tiene, con la idea de cuerpo que se plantea en el libro, y también como que cambia ahí elementos del lugar, ¿no? Porque en las definiciones que escribe más o menos está puesto lo principal en el movimiento, y acá lo principal en esta es la depuración, que es, capaz que yo decía otra vez, una de las palabras que más aparece en el libro, justamente porque el camino o la búsqueda tiene que ver con esa incesante y constante práctica
del cuerpo. Y yo ahí quiero pensarlo y creo que hago esa interpretación cuando habla de conocimiento, es el conocimiento del cuerpo. Y, y eso, como que me parece que es una definición que, que es coherente también con la idea, con el sentido que uno le quiere dar a este tipo de prácticas, pero no, capaz que esto ya lo dije más una vez, pero no solamente viven en las artes marciales o en el deporte de combate, ¿no? Esto es, vive para el, no sé, el escultor, para el pintor, para cualquiera, ¿no? Porque es ese ejercicio, esa búsqueda del cuerpo, por encontrar un espacio de expresión. Es una expresión la técnica en ese sentido. Y bueno, y en ese camino de la depuración, como decíamos al principio también, este proceso alquímico primero va transformando el objeto y después se transforma a sí mismo. Entonces, en eso yo lo puedo ver en diversas actividades, oficios, ¿no? Artes, que cuando está esa cuestión que uno se concentra en, y es uno, ¿no? Uno es uno con el universo y con lo que está haciendo, se puede dar ese proceso de depuración. Nada más, hablen ustedes. Yo justo iba a decir algo justo de lo que dijo Gastón en algunas cosas. Yo lo entiendo un poco como que, queriendo resumir un poco con el, capaz que errando, ¿no? Pero la técnica en sí es como un camino, ¿no? Es un camino, me parece que puede estar en el deporte quizás, en un objetivo concreto, en obtener un resultado, o capaz que de repente en la persona entrenando en el dojo con otro objetivo, pero siempre hay un objetivo, siempre hay un camino, por más que el camino no se tenga o no se tenga claro, pero se transita el camino. Y o sea, visualizo como la técnica como eso, como ese proceso, ese camino, eso que uno transita, que dependiendo de la circunstancia puedes tener una respuesta u otra, o varias, pero lo veo un poco así. Bruno, ¿te paso una pregunta? Supongo que me dijiste que sí. Sí, dale. ¿Te animás a explicar un poco más eso que dijiste recién de que si la técnica es una constante búsqueda y no podemos pensar una búsqueda sin sujeto, o sea, como que no se puede pensar la técnica sin sujeto? ¿Te animás a explicarlo de nuevo? Porque me perdí ahí un poco. Yo tampoco lo entiendo mucho. Pero seguro que lo entendés un poquito más que yo, por lo menos. Lo estoy empezando a elaborar con ustedes en esta lectura. Digamos que podríamos tener, al menos en las ciencias humanas, dos modos de ver, y me lo voy a ir dibujando acá para explicarlo, dos modos de ver la producción de conocimiento, los idealismos y los materialismos, ¿no? En esa oscilación de idealismos y materialismo, esto lo dieron en Fundamentos Generales de Ciencias Humanas, y hoy hicimos el lazo a la primera clase de Técnicas 1, ahora vamos a hacer la primera clase de la carrera. En esa oscilación entre idealismos y materialismos, digamos, se identifica claramente dos grandes nociones de sujeto, ¿no? Hay idealismos materialistas, todas las variantes, ¿no? Materialismo cultural, el materialismo dialéctico. Hay dos nociones de sujeto. En el idealismo está el individuo, y en el materialismo el sujeto barrado, el más reciente, el sujeto para Lacan. ¿Qué pasa? De alguna manera pensamos en el idealismo, pensamos que hay un sujeto que puede empoderarse, que puede apropiarse y que puede hacerse de cosas para transformar el mundo y dar batallas y todo esto. Y en el otro consideramos a otro sujeto que en realidad no tiene una propiedad específica,
sino que es una búsqueda constante por ser sujeto, eso que le falta, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar la relación entre sujeto y objeto, en este caso el objeto técnica, digamos, no como objeto cuadrado, sino como concepto abstracto, técnica, en algún punto podríamos decir, bueno, para el individuo, para la idea de individuo, para los idealismos, la técnica siempre tiene una función material tangible, ¿no? Eso que dice, sos un materialista porque te importa lo material, no es la idea del materialismo teórico, sino la idea del idealismo, ¿no? Es decir, ¿y cuál es la cuestión tangible de la técnica? La eficiencia y la eficacia. Es decir, tener un objetivo claro, en tener un resultado. La búsqueda del récord, diría Goodman, ¿no? Una clara característica del deporte. Ahora, pensando desde la otra lógica, si no hay una técnica modelo, digamos, que es lo que nos traen los autores, y la búsqueda es constante, el modelo de sujeto es otro también que se produce. ¿Sí? No habría un sujeto ideal. Un poco así presenté como la gran cosa de la discusión. Nos pasa lo mismo cuando pensamos la comunidad en la práctica docente. Digamos, hay una comunidad idealizada, una comunidad trascendental, que lo que busca es un grupo de sujetos que se apropian, se empoderan con una bandera, con un símbolo. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en la noción de expósito? Y dice, bueno, miren que una forma de ver comunidad es esa, una comunidad idealizada, y otra forma es ver la relación comunidad-inmunidad. Y en realidad la comunidad está en el mundo, digamos, esta idea materialista, ¿no? De la sin sujeto, o de pensar el sujeto sin propiedad, o sin propiedades, ¿no? Por lo tanto, cuando pensamos la creatividad, yo le decía a Sebastián, la creatividad es inherente a ese tipo de sujeto, porque siempre hay creatividad, porque siempre hay algo que está faltando, y es algo que el sujeto va a ir rellenando, pero siempre está vacío, ¿no? Capaz que me fui un poquito de tema, pero entiendo que para pensar la técnica... Igual el ejemplo estuvo bueno. Para pensar la técnica también tenemos dos polos. El polo idealista, de que hay una técnica materializable y por lo tanto hay una eficiencia y una eficacia posible hacia un modelo y hacia un resultado deportivo, por ejemplo, una técnica ideal. Y tenemos una mirada materialista, es decir, es una búsqueda constante. ¿Es posible eso en la técnica? ¿Es posible o siempre tenemos que tener técnicas definidas? Digamos, ¿puede haber una búsqueda constante? ¿Puede haber digamos, un significante flotante, ese significante sin significado? ¿Puede pensarse la técnica así? Es una pregunta. Yo creo que en parte en sí, y por eso las artes marciales se siguen reinventando, ¿no? Un poco. Y cómo las diferentes técnicas atraviesan a cada uno de nosotros y cómo se crean nuevas cosas, ¿no? En base a eso también. Sí, yo quería como sumar a una cosa que dijo ahí Bruno, y también volviendo al texto, ¿no? En un pasaje que ya vieron, creo que cuando entré estaban en esa página, que dice, para eso sirve la técnica, para evolucionar a través y por el movimiento corporal, vehículo de expresión, en busca de la tan anhelada perfección que eleve al hombre a la altura de los dioses. Entonces, yo creo que acá, o sea, no lo hace explícito, pero yo también tiro ese puente y lo asocio con, hay una idea de real, hay una idea de sujeto incompleto, hay algo que no cesa de no inscribirse y trata porque lo plantea ahí, o sea, no dice que existe la perfección, dice que hay destellos, hay momentos, hay lugares, dice acá, donde uno dice, hemos sido Dios en la creación, ¿no? Como decía, cuando hacemos el movimiento perfecto, la potencia hecha en acto, y que también nos asocia con la idea de aprendizaje desde la mirada de psicoanálisis, con esta cuestión que es totalmente inconsciente
incontrolable, pero que es como un milagro y ocurre, ¿no? Es una cosa que no sabemos cuándo pasó, pero pasó. Y bueno, y creo que hay puentes para pensar la técnica desde este lugar también, que es donde también yo vengo mucho trabajando la cabeza, como si se pudiese colocar, que esto lo charlábamos con Ricardo Crisorio, que ellos colocan a las prácticas corporales en el plano simbólico, y yo le preguntaba si no era la técnica la que o sea, ellos colocan a las prácticas corporales en el lugar del lenguaje, ¿no? En el RCI, y yo le preguntaba si no era la técnica lo que estaba allí, si las prácticas corporales en realidad son un conjunto de técnicas, si lo que está allí como objeto, operando, lo que interpela el sujeto, lo que hace, lo que genera la angustia y el deseo, si no es el gesto técnico, lo que desencadena allí la cuestión. Está. Otro de los entreveros que también les dejo para seguir pensando. Yo creo que es importante en este tipo de cursos mostrar que existen visiones, y en este caso visiones contrapuestas, y que eso convive, digamos. Después somos cuerpos luchando. Y no nos tenemos por qué preguntar estas cosas, y andando por la ciudad, en cuarentena, lo que sea. Pero me parece que es importante decir, bueno, en la producción de conocimiento van a encontrar estas cosas, cuando lean artículos van a encontrar estas cosas. Con Gastón, digamos, hemos evaluado algún artículo y encontramos cosas comunes. Esa necesidad de las luchas de demostrar que son buenas y disciplinantes para lo educativo. Pero eso es una voluntad de los sujetos, no es una respuesta a las luchas. Eso puede pasar o no puede pasar, depende de una serie de factores. Ahora, hay una necesidad de los investigadores que trabajan en lucha de decir, esto es bueno, y esto te hace un tipo diferente. Y por ejemplo, el último que evaluó Gastón era, se defiende mejor en la calle porque hace defensa personal. ¿No? Entonces, nada, es una cosa que vale la pena repensar. Por ejemplo, esto que traía Leandro, la reinvención de esto que dicen en las MMA, la evolución de las artes marciales, o la reinvención, ¿es porque hay una falta o porque influye el mercado? Digamos. ¿Es porque hay una búsqueda real o porque hay una moneda que es el capitalismo dicho y hecho, digamos, ¿no? Entonces, esa búsqueda, digamos, porque si es capitalismo, es idealismo, digamos. No estamos dentro de una búsqueda materialista, digamos, en esta idea de que no hay un modelo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar que existe esa búsqueda, ¿no? ¿Cómo podemos deconstruir lo que traemos, ¿no? Este ejercicio que hicimos con Gastón es un ejercicio netamente materialista, es decir, ¿cómo podemos deconstruir al judo, deconstruir el karate y decir, esto es así para todo este mundo, pero no tiene por qué ser así? O sea, si vos lo querés llevar al liceo, a la escuela, donde sea, puede ser de otra manera. Y ahí discutir con Natalia, ¿y un saludo se lleva? ¿A la escuela no se lleva? Y no, porque eso puede ser religioso, o porque si es así en la gimnasia puede ser nazi, bueno, pero de alguna manera no le está sacando el sentido, o nada, me parece que es importante mostrar posturas, y es importante pensar que son siempre construcciones que pueden ser deconstruidas y que en algún punto ahí conviven en la ciencia, conviven en los cursos, conviven en la educación, conviven cuando hacemos técnicas, ¿no? Porque cuando queremos mostrar la técnica ideal. Eso es así, digamos, ¿no? Es inevitable. Cuando queremos mostrar la caída para atrás, si la hacemos mal, si no pegamos la pera al pecho, nos pega en la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, eso se pone en juego cuando ponemos los cuerpos en movimiento. No sé, Juan, si te contesté. Sí, me rompe lo bárbaro, pero bueno, está. Entre lo que me dijiste vos y lo que me dijo Gastón, o sea, saqué mucha información.
como para seguir pensando también, pero en definitiva bastante contenido como para también poder desarrollar algo en unos apartados que teníamos pensados para el trabajo. Iba a decir que con otras materias también, ¿no? Porque, por ejemplo, en motricidad deportiva yo tuve una discusión sobre esto, sin muchas bases, porque está, como que toda la materia se basa en esa parte de la motricidad deportiva como la técnica ideal, y todo el curso se trata de eso. Y a mí un poco que voy por el lado de lo social y de lo humano y de no la perfección, o sea, como que me generaba un poco de ruido, de que solamente sea la búsqueda de lo ideal, y la discusión iba por el lado de que si no lo haces así, podés generarte una lesión, por ejemplo. O sea, la técnica está hecha de tal forma porque, por ejemplo, si la haces mal, puede generarte una lesión. Sí, ok, o sea, estoy un poco de acuerdo con esa parte, pero yo qué sé, o sea, ¿cuántos deportistas se ven que tienen una técnica distinta a la ideal y logran otros, o sea, porque ya que lo estamos viendo del lado del resultado, lo mirabas de ese lado, ¿no? ¿Cuántos rompen con esa técnica ideal y capaz que llegan a un mejor resultado? O eso que te llama la atención, decís, esto es totalmente distinto a la técnica, o sea, hay veces que te das cuenta de que es distinta a la técnica ideal, digamos. Y como que este tipo de discusiones están buenas, porque saber que no existe solo un lado y que lo podemos, o sea, no quiere decir que tampoco esté de acuerdo con la otra mirada, ¿no? Con que está. El tema es que por lo menos saber que existe otra mirada y que se pueda discutir y tensionar y no decir que esto es solo esto y es así y está bueno esta apertura. Yo quiero comentar una cosa de eso, Eugenia, porque este libro, primero, que acá aparece la definición que ellos colocan, reúne una contradicción. Entonces yo creo que eso es lo rico también de esta definición, porque como que siempre hay dos opuestos, ¿no? Y que no se comunican entre sí, ¿no? Y está Peñarol y Nacional, y está, ¿no? Y en realidad este libro lo que hace es unir las dos cosas, porque en realidad el libro, si ustedes lo leen de arriba abajo, tiene cuestiones de biomecánica, tiene cuestiones de ser muy precisos para lograr los objetivos y ser súper técnicos, y también, o sea, que fue a partir de eso fue que descubrieron el camino. Entonces, ahí es donde para mí se articula y está lo nuevo. Y por eso la novedad y la insistencia mía al equipo docente de traer este libro. Porque para mí la novedad es eso, es que no es A o B, va por otro lugar. Toma cosas de lo biomecánico, de la parte del sustrato biológico, de lo que hay que saber también del cuerpo a nivel biológico para que se pueda mover de forma eficaz y eficiente, pero no se queda con eso. Trae otra cuestión que también es muy novedosa y no prioriza unas cosas sobre la otra, sino que es coherente con la idea de ser. O sea, no son partes, sino que es una unidad, y la unidad debe ser tratada así. Y lo que te digo, Eugenia, es que me parece que ellos tuvieron que hacer un recorrido muy largo en este tipo de. Por eso, bueno, citan a Medvedev, ¿no? Autores de entrenamiento. O sea, también vivieron toda una cuestión y estudio de eso. Me parece que lo que presentan, no tengo ni idea quién da la materia y qué es lo que dan, pero cuando nos presentan algo así, me parece que hay que absorberlo todo lo mejor posible, porque esa parte hay que conocerla también. Y por ahí, como nosotros, ¿no? Nosotros damos una parte, ellos dan otra, y ustedes son los que tienen que hacer estos problemas y empezar a articular y empezar a reflexionar y producir. Sí, más bien, a eso iba con eso, o sea, no fue que, o sea, nunca no me paré de mano en una discusión, No, yo simplemente sé. simplemente como que me llamaba la atención que fuera solamente, o sea, que era siempre muy, no sé, como muy así biologicista y muy mecánico, y si haces este movimiento el resultado es este, y si haces esto, o sea, era como la base de esa materia era como todo así, y a mí un poco esas cosas me rechinan, y siempre le estoy buscando como la otra vuelta, o bueno, tiene que haber alguien que diga algo distinto, que no es solo esto.
y esto que están diciendo y esta discusión me generó como un poco más de calma. De que por lo menos de que existan las dos cosas. O sea, yo no digo de que, ay, no, bueno, ahora voy a dejar sin efecto todo lo que tiene que ver con la técnica a la perfección y el ideal. No, no, todo lo contrario. Sino, bueno, eso es A y B, no A, es solo A o es solo B. O sea, bueno, existe esto, existe lo otro, bueno, conviven. Sí, yo te diría, Seba, ya te dejo, Vale. que, digamos, hay una mirada de la educación física donde ha predominado el lado A de la cosa, ¿no? Ese lado donde la motricidad tiene que ver con un aprendizaje, con una conducta a generar psicomotriz, y por eso la psicomotricidad también en el programa de educación inicial y primaria, y por eso estas etapas evolutivas del aprendizaje deportivo, iniciación, especialización y alto rendimiento. Digamos, hay una mirada que podría así experimentalmente llamarle hegemónica a los modos de producción de la técnica, ¿sí? Es decir, uno va a un club o a un dojo, a un gimnasio, y eso es evidente, no estoy diciendo nada nuevo, porque hay un modo de producción, digamos, hegemónico en el deporte, que está solidarizado con el modo de producción hegemónico en la economía, en la salud, donde priman ciertas ideas, digamos, el tecnicismo, el cuerpo como organismo, la cuestión de la economía, la eficiencia y la eficacia, también en la producción y en la industrial, digamos, hay una sincronización no inocente ahí, digamos, ¿no? Entonces, para entenderla hay que estudiarla. Si nosotros no estudiamos, por ejemplo, yo, digamos, los últimos 5 años me dediqué a los estudios sobre deporte. La mayor parte de los estudios sobre deporte tienen 2 temas: la nación, el Estado-nación en el gozo, y la violencia. Para los 2 casos hay miradas que responden a un sistema. La violencia como respuesta, digamos, de los estados es la represión, la violencia del deporte, la represión, las cámaras y todo eso, y la reacción de los estados ante el deporte ha sido el nacionalismo y la construcción de héroes y campeonatos mundiales y todo eso. Digamos, hay un sistema hegemónico que funciona ahí, en los estudios sobre deporte, y claro, y la mayoría de la gente que hace estudios sobre deportes va y estudia eso, ¿no? Son los menos los que estudian las identidades en cosas de musculación, en un gimnasio, bueno. Son los menos, ¿no? Y que ven otros modos de producción posibles, las resistencias en el fútbol, los cuadros anarquistas, yo qué sé, las ligas paralelas, ¿no? Entonces, para pensar esto otro, o los modos materialistas, hay que estudiar los modos idealistas, es decir, qué es lo que domina los espacios, ¿no? Esta idea de educación corporal y de educación física rioplatense no es la hegemónica. Ustedes van a hablar en Brasil, Europa, hablan de ciencias del deporte y la actividad física, digamos. Y ahí hay un modelo de técnica, de cuerpo, y con esto no estoy diciendo que es bueno, que es malo, que yo me ubico en un lugar en otro. Hay que entender que eso funciona y funciona. Y después hay variables, ¿no? Hay variables, digamos. No es tampoco el lado A o B, hay un montón de lados ahí. Es más como un disco rayado que como el cassette que tiene los 2 lados. Ahí se me cayó como 20, 30 años, pero está. Se te cayó la cédula ahí. No, esto me hizo acordar no me acuerdo cuál de los teóricos que hablaba un poco y definía como que los tres que hablaron hoy, que trajo Mati, que después explicó Gastón, en aire no los tengo, y que, sintetizando un poco la idea de lo que entendí, corríjame, un poco funcionan en diferentes planos. O sea, el plano mental funciona de una manera, el plano físico funciona de otro, y el plano sentimental funciona de otro. Pero, o sea, que no son necesariamente, o sea, son dependientes, pero uno no se rigen leyes diferentes en cada uno, si se podría decir leyes, ¿no? Porque tenemos leyes físicas,
y en o sea, los sentimientos y la razón evidentemente no van de en el mismo camino. O sea, y esto, o sea, no hay que ser muy vivo para darse cuenta, o sea, valga la redundancia. Pero el hecho es, me parece que yo una vez vi una clase que hablaban y querían explicar el confucianismo, y lo primero que explicaban era esto, de A y B, decía que los occidentales tendemos a pensar A y B diferente, y que desde su lado ellos piensan A y B como lo mismo, como dos formas de expresar lo mismo, ¿entendés? Que puede ser explicado entre protones y neutrones, positivo o negativo, una cosa o la otra, la explicación que vos le quieras dar, pero en realidad siempre es lo mismo. Entonces, me parece que ahí está el eje del asunto. Me parece que va un poco también y me cae, o sea, a la cabeza la idea de, o sea, de las teorías sistémicas. Todo funciona en un sistema y siempre todo es parte de algo. Así como, o sea, nosotros no podríamos vivir sin la Tierra, las condiciones. Un poco, ahora que me estaba acordando, que ahora hace poco, con las nuevas técnicas, viste, que están con las vacunas, el ARN y todo eso, ahora se sabe que toda la vida en la Tierra proviene del mismo organismo. Eso es lo que se está buscando ahora en Marte. ¿Qué se está buscando? Se está buscando vida que sea diferente a la que hay en la Tierra. En su última instancia, toda la vida en la Tierra nace en un momento en el que un ser vivo se reprodució. Y ahí comenzó. O sea, esto lo pueden ver, o sea, está recontra explicado por físicos y químicos, o sea. Entonces, me parece que ahí nosotros como tendemos a separar las cosas, entonces como las separamos, ¿no? Nos cuesta entender que hay cosas que no las vamos a razonar nunca, que son así, que bueno, está. Y me perdí en el razonamiento. Estaba ahí por ahí. Y yo quería agregar una cosa más, de cuando Bruno había hablado del tema de las búsquedas, ¿no? Y remito a lo mismo que discutía con Crisorio, que le mandé un audio y me mandó como 11 audios. Que no está en las prácticas el problema. El problema siempre es el cuerpo. Siempre es un problema del sujeto, en última instancia, y en primera instancia. Porque conozco gente que se ha retirado no sé, a las sierras y ha vivido en contacto con la naturaleza y sigue practicando determinadas artes, lo que sea, y conozco gente que se pasó del karate, se pasó a las artes marciales mixtas y a competir, se metió en una jaula y metió transmisión por Fox y cobró plata, y renunció a todo eso porque la búsqueda era estar allí, pero de otro lugar. Entonces siguió entrenando y siguió peleando, pero en el gimnasio, ¿no? Entonces, no hay una linealidad que diga, la práctica esta te lleva a tal cosa y esta práctica te lleva a tal otra. Es el sujeto, es el cuerpo el que haciendo danza, MMA o tai chi en una montaña o un katán en un edificio en la ciudad vieja, y siempre no es el contexto ni la práctica, es el cuerpo el que está allí, el que practica o no esa búsqueda, independientemente de la práctica. Eso. Yo, solo mirando el proceso de tatami ahí, es muy difícil convivir con ese sistema ideal o idealista. Porque cuando tenés un grupo, ¿no? Y vos vas laburando todos los días con un grupo, ¿no? Enseñando técnicas, enseñando historia. Y vas a un campeonato, se rompe todo. Porque te aparecen los modelos, te aparecen las competencias, te aparecen los videos, las puntuaciones. Y es importantísimo el trabajo diario, mucho más que finalmente que la competencia, que es una consecuencia de otro montón de factores, ¿no? O sea, la importancia de esto está en los dojos, en el día a día. Está muy salada esa diferencia con el pensamiento tradicional del deporte, que jugás para el partido, que entrenás para el partido, ¿no? Ni siquiera para el resultado a veces, es para jugar bien el partido, o para divertirte en el partido, digamos, ¿no?
no estoy hablando del deporte de alto rendimiento necesariamente. Pero en esta mirada, el lugar central está en la búsqueda constante que sucede en el dojo, en el gimnasio, etcétera, en encontrarme todos los días con la gente a entrenar. Obviamente que que puedo buscar un resultado o lo que sea, pero el eje de la cosa está ahí, en ese espacio de práctica. Fue como algo que nos fue preocupando también cuando veíamos los años que competíamos más y los años que competíamos menos, qué estaba pasando, ¿no? Como enriquecer ese espacio que nos encontrábamos todos los días era bastante más importante que ir a competir y ser competitivos, digamos, ¿no? Porque eso en nuestro espacio no lo íbamos a lograr nunca, teníamos que ir al exterior. Entonces había algo del funcionamiento del discurso que tenía que ver con ese diario. Nada, ejemplo de Y pensando con en la eso educación también. perdón. No, terminé. No, que para mí el valor de este equipo de trabajo que hace este libro viene de ahí también, porque no es lo mismo ese maestro japonés que en una montaña escribe sobre budismo zen, que es obviamente súper valioso y es un tesoro y lo que quiera, pero esta gente fueron campeones europeos, o sea, no sé cómo dimensionarlo, porque en realidad es muy difícil ser integrante de la selección nacional de España, por ejemplo. Y es un tipo que además de ser campeón nacional, después campeón europeo, después fue campeón mundial. Estamos hablando que el karate es un deporte profesional, ¿no? En España. Y después de haber ganado todo y haber de ese insumo saca esta búsqueda, ¿no? Que lo describe ahí en un momento, ¿no? Son años y años, y hasta como, no es que se disculpe, pero dice, esto no busca tampoco hacer ciencia, se basa en la experiencia de un equipo que recorrió eso, ¿no? La competencia de alto nivel y que le encontró este sentido en ese lugar, ¿no? Porque vuelvo a decir, no es lo mismo estar en Okinawa con el maestro viejo, que sé cuánto, pero esto lo sacaron en esa vorágine que es la competencia, los circuitos, que te come, que te atrapa, y empezaron a practicar este tipo de cuestiones. Por eso digo que acá es donde se articula la cuestión, porque acá ya aquello que trajimos de más de un lugar entre lo antiguo y lo moderno, o entre lo tradicional y lo deportivo, acá se funde también, porque ellos siguen practicando, Antonio, el principal que escribe este libro, sigue siendo técnico de diferentes selecciones del mundo y sigue, y lo que hace es enseñar esto. Entrena a las selecciones, por eso digo que tienen varios componentes, pero siempre tienen como un mensaje de búsqueda, ¿no? Más allá de que también persiga los logros deportivos, entonces no es una cosa o la otra, que a veces se ve compartimentado eso, se ve en muchos dojos, o lo tradicional, o lo moderno, o lo tradicional y lo deportivo. Acá, bueno, acá es una sola cosa. Nos quedan 3 minutos y este sería el último espacio teórico. Después vamos a hablar con Gastón y nos vamos a volver a ver el lunes igual, para ver esto de las evaluaciones, cómo hacemos, porque Gastón, claro, me decían que no se habían podido juntar porque están esperando hisopados médicos y todo eso. Entonces, para ver si aplazamos. Y me decían que algunas unidades curriculares terminan más tarde me habían dicho técnicas 3 que terminaba él. ¿Cuánto de abril? El 28 de abril termina, me parece. 28. Y básquetbol el 14. Ahí va. Como para pensar la posibilidad de que termine más tarde, ¿no? Y nada, yo hablaría ahí con el departamento para ver esta posibilidad, sobre todo para darles tiempo a ellos, no tanto por, no sé cómo están con el tema del análisis, me parece que el análisis van a llegar bien, pero sí más por el tema de hacer bien la cuestión de la forma. Sí. Así que Ahora Una pregunta nos quedamos un ratito ahí.
Yo estaba mirando ahora la propuesta, ¿viste? Y dice, no veo la cantidad de páginas, ¿o será que yo no lo estoy viendo o no en el archivo? No pusimos, creo, Ah, no en el final. pusieron. Está. Sí, es para que lo leamos en una semana. No, no queremos libros, ni tesis. 20 carillas le No, mandaba. no. No, No, pero yo creo que entre 12 y 15 páginas, o entre, no sé si son, porque vi algunos trabajos que el otro día vi los avances y vi que andaban ahí algunos en 8, 9, con el análisis iba a quedar un poco más. Incluyendo la observación. Claro, el trabajo va entero, lo que queda para los anexos es la transcripción de la desgrabación de la entrevista, pero después todo el contenido, eso creo que está bien. Capaz que uno nos quedamos unos minutos ahí para charlar, que hoy nos podemos juntar antes, sí, porque yo igual, creo que lo que sí me animo a decir es que el 24, o sea, nos juntamos por acá y hacemos las presentaciones, porque eso no, claro. o sea, ese ritmo no tiene, es como independiente, o sea, sí lo que podemos rever es la fecha de entrega o de presentación de la serie, perfectamente puede ser más adelante. Bien. Pero yo con Bruno no nos vimos, no nos juntamos, y bueno, capaz que hoy definimos algo más y se los mandamos. El lunes igual va a estar todo ya pronto. Bien. Y les Así que el avisamos lunes capaz que es importante que nos conectemos. el Vamos a 24. poner por EVA bien el horario, no vamos a estar 4 horas en el Zoom, obviamente, pero vamos a conectar dentro del horario que casi todos pueden, que es temprano, para eso y si quieren también en el programa nosotros teníamos como ese lunes una posibilidad de consulta también de cómo iban los trabajos, si querían armamos salas, hacemos tipo tutoría, se puede hacer eso también. Pero todo eso lo tenemos que coordinar con Sensei. No, yo quería compartirle, no sé si leyeron ustedes, que capaz que un poco cierra la idea de lo que hemos venido hablando. El Tao, ¿alguno leyó el libro? El primer capítulo, la primera preposición que dice que si me das la opción, Bruno, te comparto pantalla que ya lo tengo ahí, y expresa, me parece, la idea esta que hemos venido hablando, o sea, bastante claro, porque esto también es un poco los orígenes de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Seba, ¿sabés lo que pasa? Que a las 8 hay clase. Está. Acá, está reservada a Te las... lo leo en el aire, mira, dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio y en este misterio se halla la puerta a toda maravilla. Me parece que ahí redondea un poco la idea nada más. Una maravilla. Gracias, Seba. Lo recomiendo. Nos estamos viendo el lunes. Les avisamos horarios y nada, queda la fecha para el 24 de la entrega del análisis, que ya están avanzados. Y vemos lo de la entrega del otro. ¿Está bien? Aclaro, pero son poquitos, pero igual va a quedar grabado esto, de que es una presentación, como el otro día, una exposición, una ronda de presentaciones, ¿no? De que analizaron de eso que vieron. Claro, entrega por EVA de la parte del texto y en vivo la presentación ponemos capaz que 10, 15 minutos para cada grupo, para exponer. Bien. Bueno, abrazo grande, nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos. Gracias.